Ya, entonces justo dio la casualidad de que antes de la semana de pausa tuvimos, o sea, justo cerramos un capítulo, o no un capítulo, pero una sección, y ahora vamos a empezar otra, eh, referente a... Esa no está todavía en los apuntes que están en ¿Esa la página, ¿no? definición? ¿Cómo? O sea, el capítulo que vamos a empezar a ver ahora. Debería estar. Si alguien me puede confirmar que tenga la última versión de los apuntes ahí. Sí, acabo de descargar la última. ¿Cómo se llama? Ah, El 3.8. ah, 3 puntos, creo que tienes razón. Déjame ver si lo encuentro. 3.8, sección 3.8. Debería estar disponible. Ya, no, no lo que está aquí arriba, lo que está aquí arriba después viene más adelante, pero lo que vamos a ver ahora es 3.8. Entonces, Eh, es como capítulo 3. O, o, o sea, ¿va dentro de dualidad y equilibrio? no, 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 estamos mucho antes. Estamos en, a ver, la página que tengo yo de la versión del apunte es la página 73, que viene inmediatamente después Ah, ya, ya, perfecto, sí, ahí lo tengo. de donde quedamos. ¿Sí? Ya. Y esto puede parecerles interesante. Yo no sé si ustedes en análisis funcional hicieron un poquito de teoría espectral o teoría de operadores. Eh, si lo hicieron, quizás algunas de estas cosas les van a parecer familiares. Entonces, cuando hablemos de una multiaplicación, en general vamos a estar hablando, o sea, es una relación en E cruz E. Entonces, uno típicamente tiende, trata de entender esto como una función. Pero como lo que podría pasar, pensemos en un ejemplo que ya hemos visto antes. Cuando yo podría tratar de pensar el subdiferencial como una función, ¿cierto? Entonces, a todo punto en el espacio, X, me gustaría asignarle eh, el- algún subgradiente, ¿cierto? G de X, digamos. Pero para hacer esa asignación, digamos, lo más general posible, no solamente seleccionar un subgradiente, sino que tomar, por ejemplo, como imagen de X todos los subgradientes, yo podría simplemente decir, bueno, no quiero que esto sea una función, voy a decir que esto es una aplicación multivaluada. Entonces, a cada X le asocio un conjunto y ese conjunto que le asocio va a ser el subdiferencial de f en X. ¿Sí? En el sentido que esto no es necesario, esto no es un singleton, sino que es un subconjunto, o sea, no es un elemento de E, sino que es un subconjunto de E. ¿Se entiende? Y en general eso implica que incluso para ciertas funciones nosotros vimos casos en el cual este conjunto podía ser el vacío para algunos puntos. Entonces también van a haber puntos X para los cuales el subdiferencial de f de X va a ser distinto de un singleton, ¿cierto? Va a ser algo más grande. Y va a haber puntos X para los cuales el subdiferencial de f en X podría ser el vacío. El hecho de relajar la condición de una función a una especie de multiplicación que puede tomar valores en subconjuntos del espacio me permite no tener que preocuparme de esos como casos borde, ¿ok? No sé si queda clara el concepto. Una multiplicación es simplemente un subconjunto de E cruz E, pero así como tengo un subconjunto de E cruz E, digamos, acá tengo E, el subconjunto este puede ser cualquier cosa, digamos, puede ser algo así, eh, así, o todas esas cosas juntas. Entonces, para cada X, no voy a tener solo un elemento, sino que voy a tener varios posibles imágenes.
O podría, por ejemplo, para este X no tener ninguna imagen. ¿Se entiende? Esa es la definición, es súper general, pero vamos a ver algunas propiedades estructurales asociadas a estas multiplicaciones que van a hacer que esto sea un poquito más interesante, aunque no sea tan general. ¿Ya? No sé si quedan preguntas con respecto a lo que estoy tratando de definir acá. Ya, voy a seguir con la definición por ahora. Si surgen dudas en el camino, las pueden ir haciendo. Ya. El dominio de A se define como aquellos X en E, tal que X, Y pertenece a y existe un Y en E que realiza eso. O sea, básicamente el dominio de una multiplicación son aquellos X que tienen una imagen respectiva, ¿sí? En el fondo, sí, eso. O sea, si yo pensara que si yo le llamo AX al conjunto imagen, entonces lo que estoy exigiendo aquí es que el dominio de A son aquellos X en E, tal que A de X es distinto de vacío. ¿Sí? ¿Hay preguntas con respecto a eso? Por ejemplo, piensan en el subdiferencial de una función convexa. Entonces nosotros decíamos, bueno, no sé si en algún momento definimos el dominio subdiferencial, pero aquí lo estamos definiendo. Son aquellos X tal que el subdiferencial de f en X no es vacío. ¿Ya? Ya. Y vamos a decir que una multiplicación es monótona si es que satisface esta propiedad, ¿ok? Que el producto interno entre I1 menos I2, X1 menos X2 es mayor o igual que 0, donde esto va a ser un elemento de AX1, esto de acá es un elemento de AX2, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si pensemos que A es el gradiente de una función convexa, lo que estamos diciendo es que esa función gradiente va a ser monótona si cumple algo de este estilo. ¿Sí? ¿Ya? Esa es la definición, pero como les digo, la definición la estamos aplicando a un objeto mucho más general que es una multiplicación. ¿Ya? No sé si hay preguntas hasta ahora. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Esa definición tiene como alguna motivación geométrica o no? Uno podría pensar por ejemplo, en R. En R, ¿qué significa? Si es que el espacio E me refiero a que sea R. Que una multiplicación sea monótona significa que en cierto sentido como que el grafo es creciente. Entonces, si tú tienes acá, digamos, si tu conjunto A, que acuérdate que un subconjunto en este caso va a ser de R cruz R, tiene una forma así, por ejemplo, digamos que continúa así, no, así. Eso es
es un conjunto, o sea, eso es una multiplicación monótona. No, esto es A. ¿Sí? Si tú te fijas, o sea, cada vez que tú tomas un x1 y un x2, lo que va a pasar cuando tú hagas esta evaluación del Producto Interno, lo que estás haciendo es como restar los x's con los y. Entonces estás haciendo una especie de, como evaluando la pendiente, si uno quiere, de este objeto, ¿no? Claro. Entonces, al decir que este Producto Interno o este producto en el caso de R es mayor o igual que cero, lo que estás diciendo es que en el fondo el grafo de esta función siempre te da una monotonía, en el sentido, en el eje horizontal, quiero decir. Ahora, la pregunta es como, ¿cómo uno extendería esa noción de monotonía supernatural en R a Rn o a un espacio vectorial cualquiera? Y el punto es que en el fondo esa condición de monotonía es una condición que involucra pares de puntos, ¿cierto? En el dominio. Y cuando uno proyecta esos pares de puntos en un eje, como lo que podemos ver acá, como en este ejemplo de aquí, eso se traduce en una condición que solamente involucra el producto interno. ¿Sí? Entonces, si tú estás en un espacio como más, digamos, algo así, cuando yo tomo x1 y x2, lo que estoy haciendo es como viendo esta condición, la misma condición que yo estoy viendo en R, pero en este eje, digamos, como en un eje unidimensional, que es el subespacio generado, o el subespacio afín generado por x1 y x2. Y en ese caso la condición de monotonía se traduce en esta condición sobre el producto interno. ¿Sí? O sea, es como básicamente aplicar teorema fundamental del cálculo a una función que tú parametrizas en este eje para poder ver esa condición. ¿Sí? ¿Ayuda un poquito a la definición? Sí, se entendió. Gracias. Si tienen más curiosidad, creo que el libro de Iriaro Rutile Marechal, de análisis convexo, tiene un capítulo de monotonía en R, que podría ser interesante verlo. Lamentablemente, ese libro es gigantesco. No es que les recomendé para la bibliografía, pero uno que creo que se llama Convex Analysis 1 y 2, esos libros son como 600 páginas entre los dos, tienen mucho más detalles de algunas cosas que acá vemos como muy, muy someramente. Ya, y una condición aún más fuerte. Perdón, me equivoqué acá. ¿Sí? Entonces, fuerte monotonía no es solamente que este grafo sea monótono, en el sentido que está indicado aquí, sino que además hay una condición de crecimiento al menos cuadrático. ¿Sí? Si en algún curso ustedes han visto el lema de Lax-Milgram, el lema de Lax-Milgram o sea, está basado en esta idea de aplicar fuerte monotonía probablemente la demostración que ustedes vieron fue para el caso lineal. Entonces estamos pensando en un operador lineal A, pero que satisface una condición de este estilo. Y esas condiciones de crecimiento cuadrático nos dan existencia y unicidad para ciertos problemas. ¿Okay? De hecho, en optimización es algo que se usa bastante. Profe, ¿cómo fue como la interpretación que le dio? Dijo que no solo era monótono, sino que también crecía cuadráticamente. Claro, porque si tú miras este eje, así como x1 y x2, ok, cuando yo pongo, o sea, claro, y aquí tengo este grafo de la función, digamos, esa es mi función, mi multiplicación monótona. Si tú miras desde x1, o sea, fija x1 y muévete en esta dirección. Lo que tú ves al lado derecho de la condición de fuerte monotonía es una función que crece cuadráticamente, ¿cierto?
O sea, estoy pensando en el hecho de que la norma al cuadrado, o sea, la norma es una función 1 homogénea, ¿cierto? Si yo multiplico por un escalar, el escalar sale. Al estar la norma al cuadrado, lo que hace, al irme moviendo en este eje de aquí, estoy viendo que esta función crece como una cuadrática, por la homogeneidad de la norma. ¿Sí? Ya, claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta función, no sé si es fuertemente monótona, así como la dibujé, pero si dibujo algo del estilo, ¿qué podría ser? Algo que al menos crece linealmente aquí, debería ser fuertemente monótono. Porque ojo que el lado derecho crece cuadráticamente, pero el lado izquierdo involucra la diferencia de x, perdón, la diferencia de x es multiplicado por la diferencia de y, ¿verdad? Entonces, si y crece linealmente, al multiplicarlo por la variación en x, que también crece linealmente, me va a quedar algo que crece cuadráticamente. ¿Sí? Piénsenlo así, si yo, el ejemplo canónico que deberían pensar es como A lineal. Y eso implica que, por ejemplo, podría haber incluso A como el subdiferencial de una norma al cuadrado. Entonces podría ser, o no una norma al cuadrado, pero una función cuadrática. Podría ser el subdiferencial de una función x, ax, ¿cierto? Y si quieren le ponemos acá un medio para que me quede exactamente a de x como el subdiferencial. En ese caso, lo que quiero decir es a de x menos a de y es igual a esta. Pensemos que es definida positiva. Tengo eso, ¿cierto? Y al tratar de verificar la condición de fuerte monotonía, lo que tengo que hacer es decir a de x menos a de y, x menos y, probar que eso crece cuadráticamente, ¿cierto? Bueno, pero la función que tengo aquí es una lineal y aquí también tengo una lineal. Entonces la pregunta es, ¿bajo qué condiciones voy a tener crecimiento cuadrático? Si se fijan, lo que tengo acá es algo de esa forma. Y eso nuevamente me lleva a la misma función cuadrática que tenía más allá arriba. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo sé que A es definida positiva, yo podría acotar inferiormente esto por el mínimo valor propio de A. Y aquí estoy pensando que estoy ocupando la norma euclidiana. ¿Sí? Entonces, si yo tengo crecimiento, es difícil de explicarlo en altas dimensiones, pero lo que digo es, si mi operador A crece en la misma dirección del x menos y crece de manera lineal, eso debería bastar para que esto que está aquí me dé un crecimiento cuadrático. ¿Ya? En el caso de A lineal, eso es evidente por todo lo que estoy diciendo aquí. ¿Ya? Pero vamos a estar interesados en casos donde A no necesariamente es un operador lineal. ¿Ya? Me faltó un último comentario en la definición. Lo que voy a hacer es mover este dibujito más para abajo. Lo denotamos. Univaluada significa que solamente tiene un valor en la llegada, algo así. A lo más, y eso lo quería clarificar aquí. Por ejemplo, aun cuando dominio de A es distinto del espacio completo. O sea, univaluada quiero decir que A de X tiene cardinalidad a lo más 1. Pero podría ser 0 en algunos puntos. ¿Sí?
Eso por ahora, son definiciones, ¿ok? Vamos a ir trabajando con ellas y espero que a medida que las vayamos utilizando, quizás resulten más naturales. Perfecto. ¿Sí? ¿Me escucho? Sí, sí. Ya listo. Con respecto al dominio de la A, ¿qué pasa si L es un real extendido y toca el infinito? ¿Estaría incluyendo a los X cuyo Y toca en el infinito? No, 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 yo necesito que aquí sea un espacio vectorial. Así que no puedo poner a los reales extendidos como ejemplo. Ya, ¿Sí? ya, perfecto. Bien. Gracias. Ya. Veamos un ejemplo, ¿ok? De un caso, entonces, yo no le he demostrado que el subdiferencial de una función convexa es monótono, porque no habíamos visto esa definición, pero ahora lo vamos a ver. Entonces, de hecho, vamos a ver que el subdiferencial de una función convexa no es solo monótono, pero tiene una propiedad más fuerte. Ahora, ¿por qué uno debería esperar que el subdiferencial de una función convexa sea un operador monótono? Es porque en R, por ejemplo, ese es el ejemplo más básico, en R nosotros sabemos que la derivada de una función convexa es una función creciente, ¿cierto? Y como yo les decía, la definición de monotonía es un análogo de la condición de crecimiento, pero en un espacio vectorial, donde no necesariamente hay solamente un eje, sino que yo tengo altas dimensiones, quizás, ¿verdad? Entonces, bueno, uno debería esperar que la convexidad entregue alguna propiedad de este estilo, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ya. Ya. Y esta condición que tengo escrito acá se conoce como monotonía cíclica. No es una condición que vayamos a usar mucho en el curso, ¿ok? De hecho, prácticamente no la vamos a usar, pero es más bien un hecho para que ustedes sepan, digamos. Por otra parte, la demostración de probar esto va a ser casi sin costo con respecto a probar la monotonía. Entonces, por ejemplo, notar que aquí tomamos n igual a 2, lo que vamos a hacer es recuperar la condición de monotonía que tenemos arriba. ¿Qué es una secuencia cíclica de largo 2? Vamos a tener, bueno, x1, x2, y después vamos a tener x3 igual a x1, ¿cierto? Eso es una secuencia cíclica en el espacio, que es arbitraria. Y vamos a tener, bueno, g sub 1 en el subdiferencial de f en x1 y g sub 2 en el subdiferencial de f de x2. Y lo que nos está diciendo esto es que
G sub 1 de x2 menos x1 más G sub 2 de x3 menos x1, pero x3 igual a x1, es menor o igual que 0. Eso quiere decir, llamémosle a esto MC. La condición MC me dice exactamente eso. Y esto, reordenando términos un poco, podemos darnos cuenta de que corresponde a decir que G sub 1 menos G sub 2 coma x1 menos x2 es mayor o igual que 0. O sea, lo que quiero decir con esto es que si demostramos la propiedad que está ahí arriba, en particular, concluimos que el operador subdiferencial es un operador monótono, ¿verdad? Pero la propiedad que está arriba, esa propiedad MC, es más fuerte. Permite probar la propiedad incluso para secuencias de largo mayor a 2. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Perdón, aquí uso en la primera parte simplemente esa condición que de la proposición y después Sí. restó. O sea, claro, lo que quiero decir es que si el caso particular de esta proposición, cuando n es igual a 2, me entrega la condición de monotonía. Pero, ¿qué significaría este n igual a 2? ¿Como una secuencia corta? Como... Claro, o sea, es que una secuencia cíclica es como yo tomo x1, después x2, ¿cierto? Etcétera. Lo importante es que después cuando llego al xn, después cierro esta secuencia con x1, ¿verdad? Pero si n igual a 2, lo que estoy haciendo es decir x1, me muevo a x2 y después de x2 me muevo a x1. Nada más. ¿Sí? Y por eso aparece justamente el término que tengo aquí, digamos. Es porque sumo la variación desde x2 a x1 con el elemento g1 y después desde x2 hasta x1 con el elemento g2. Pero como lo que no caché es como por qué nos pusimos en el caso particular para decir que era monótono. Ah, no, no, lo único que estoy diciendo es que la proposición implica la monotonía. Ah, ¿Sí? La proposición va a probar algo más fuerte, eso es todo lo que estoy diciendo. Pero el tema es que es sin costo, o sea, van a ver que la demostración es súper fácil. Y por eso prefiero mostrarles esta propiedad más general. Vamos a ocupar la convexidad F. Entonces, lo que vamos a hacer es ocupar la condición de convexidad en cada uno de los puntos de la secuencia cíclica. Eso me dice la convexidad, ¿cierto? Esto es para todo K, desde 1 hasta N. Y si yo sumo estas desigualdades, todo lo F, si se fijan, me va a quedar la sumatoria de... A este lado puedo dejar esta sumatoria. Y a este lado de acá me va a quedar la sumatoria de f de xk más 1 menos f de xk, ¿cierto? Y esto es una suma telescópica, entonces los únicos términos que quedan son el último y el primero. F de xn más 1 menos f de x1. Y como dijimos que la secuencia era cíclica, estos dos tipos se cancelan y me da 0. ¿Sí? Eso termina la demostración. Entonces, es muy fácil ver que el subdiferencial de una función convexa es un operador cíclicamente monótono. Y una pregunta que es interesante es decir, como, ¿qué propiedades
o sea, si yo miro un operador A, cualquiera, ¿qué propiedades sobre ese operador van a implicar que existe una función convexa tal que A es el subdiferencial de esa función? ¿Ya? Claramente esta condición de monotonía cíclica va a ser una condición necesaria, porque cualquier subdiferencial de una función convexa lo cumple. Y otra pregunta también asociada es como si es que la monotonía y la monotonía cíclica son dos propiedades que son equivalentes, o quizás esta monotonía cíclica es estrictamente más fuerte. ¿Ya? Todas esas son preguntas que surgen cuando uno ve un resultado de este tipo. Lo que vamos a ir viendo ahora es casos particulares de tipos de funciones convexas y viendo qué propiedades debe satisfacer su subdiferencial. ¿Ya? No sé si hay preguntas en este momento. Profe, yo tengo una pregunta. ¿No importa que la función no sea propia? No importa. Claro, porque, a ver, ojo que sí, esa es una buena pregunta. O sea, es que en el enunciado tenía pinta que no, pero para la demostración... Podría importar, ¿cierto? Porque podría ser que f igual más infinito o algo así, ¿no? Y eso me genera problemas para la telescópica. Claro, pero es que la condición que uno necesita verificar es una condición que siempre involucra puntos que están no solamente en el dominio de la función, sino que donde el subdiferencial es no vacío. Ah, ya. Entonces estamos implícitamente asumiendo que tenéis toda la razón, la secuencia cíclica que estamos asumiendo no es cualquier secuencia, sino que tiene que estar en el dominio del subdiferencial. Claro. Siempre. Así que sí, eso es un súper buen punto. Y como estamos en el dominio del subdiferencial, el subdiferencial es no vacío, hay una minorante exacta, así que todas estas cosas que están aquí, todos estos números, son números reales. Claro, ahí sí. Todos pertenecen a R. Sí. Ya. ¿Más preguntas? ¿No? Entonces, va. Ya, entonces, por ejemplo, ahora tenemos una caracterización de convexidad para funciones que son gatoderivables. Entonces, acuérdense que una función es gatoderivable si es que sus derivadas direccionales siempre existen y son funciones lineales, ¿verdad? En vez de ser solamente, en el caso convexo son sublineales, así que no sé. Gatoderivable implica que las derivadas direccionales existen y que esas derivadas direccionales son un funcional lineal como función de las direcciones, ¿verdad? Y, por ejemplo, esta proposición nos caracteriza cuando una función gatoderivable va a ser convexa. Y afortunadamente en este caso, bueno, en este caso porque hay suficiente estructura, hay una especie de diferenciabilidad de la función, se puede caracterizar solamente a través de esa condición de tipo desigualdad del subdiferencial, ¿cierto? Ya. Veamos la demostración. Entonces hagamos esta implicancia. Si f es g derivable, entonces, si se acuerdan, la definición del gradiente que nosotros íbamos por funciones g derivables era un vector en el espacio tal que era el teorema de representación de Riesz para este funcional lineal, ¿verdad? Eso.
por otra parte, no me acuerdo cuál era el teorema, en algún punto probamos. Tendría que buscar el número del resultado específico, pero si ustedes se acuerdan, nosotros demostramos una condición de este estilo para funciones convexas arbitrarias. ¿Se acuerdan de ese resultado? Nosotros, o sea, ¿y por qué se tiene? Porque nosotros sabemos que esto es cierto si es que yo pusiera acá un elemento de subdiferencial, ¿verdad? Perdón, ¿qué estoy diciendo? No D, sino que I menos X. Sin embargo, también probamos que la derivada direccional viene caracterizada por el supremo de las evaluaciones de los subgradientes, para cualquier subgradiente en el subdiferencial de f en el punto, x en este caso. Por lo tanto, no, un poquito más complicado que eso, la verdad. Déjenme buscar el número del enunciado para dejárselo escrito. Aquí está. Profe, eso era porque, Puede ¿Sí? ser. porque tomaba como un ínfimo y de epsilon mayores que cero y después se tomaba el epsilon igual a 1, parece. Sí, La definición. correcto. Sí, no tiene que ver con el subdiferencial, sino que con la definición de derivada direccional nomás. Pero igual lo voy a dejar escrito acá. Este es el lema 3.6.3. 3.6.3. Es fácil, pero bueno, hay que acordarse. Ya. ¿Y qué vamos a decir ahora? Bueno. Y por otra parte ya tenemos que tenemos la igualdad de arriba. Entonces, f de x más gradiente f de x, y menos x. Y listo. Ya tenemos la desigualdad que queríamos demostrar. La otra implicancia también es fácil. La idea es decir, sea g de i igual al supremo de f de x más gradiente f de x, y menos x. Pero, profe, ¿Sí? acá para usar el lema piden que X pertenezca al dominio. Y en el otro sale que es para o sea, para la proposición en este caso sale que es para cualquier X perteneciente. Para el lema, dices tú que necesitas que x esté en el dominio. Sí, o sea, eso estaba leyendo, que sale Sí. que X tiene que pertenecer al dominio. Claro, pero aquí estamos haciendo supuestos más fuertes. Estamos diciendo que f no solamente llega a r en todas partes, sino que además es gato derivable. Entonces, el dominio de f es todo el espacio. Ah, ya. Sí. Estoy asumiendo gato diferenciabilidad en todo punto. En particular, la función f va a ser convexa y finita. Y tenemos todas las otras propiedades que ya sabemos que se cumplen en ese caso, las funciones localmente Lipschitz, etc. O sea, claro, el supuesto que yo puse de principio es súper fuerte, de hecho. Ya. Ya. Definimos esta función, g de i. Esa función g de i es una función convexa, ¿verdad? Profe, para usar el lema 3.6.3, F tiene que ser convexa. Para usar el lema 3.6.3. Tenés razón, sí. Eso exige que f sea convexa. Sí. O sea, aquí habría que hacer una pequeña modificación, ¿verdad? Voy a hacerla aquí abajo. Dame un segundo. Vamos a hacer lo siguiente, decir
A ver. F' de X en la dirección D. En el caso en que F no es necesariamente convexa, tengo que tomar el límite cuando epsilon tiende a 0 más, ¿verdad? De F de X más epsilon D menos F de X partido por epsilon. Eso es. No, pero en este caso F es convexa. Ah, para esta implicancia sí, perdón, tenéis toda la razón. ¿Qué estoy hablando? Estaba pensando en la otra, ¿no? Sí. Aquí puedo usarlo. Gracias por decírmelo, porque si no me ha demorado un montón en resolver algo que no era un problema. Ya, entonces vamos con la otra implicancia. Ya, entonces sea, habíamos dicho G de I igual al supremo de X en E de F de X más eso. Ahora, notar que G de I siempre es mayor o igual que F de I, ¿verdad? Porque yo puedo evaluar ahí adentro en el supremo. Así que esa desigualdad siempre se cumple. Pero la hipótesis yo tengo que G de I, que es este supremo, cada uno de estos elementos que involucra este supremo siempre está acotado por F de I. Por lo tanto, el supremo también lo está. Luego, G es igual a F. Y por otra parte tenemos que, además, G es convexa por ser el supremo de funciones afines. Y eso termina la demostración. ¿Sí? Así que nos valemos de que esa función G es una función convexa y el hecho de que resulta ser que bajo la hipótesis G igual a F. Ya. Entonces, en este caso es relativamente sencillo obtener esa caracterización de convexidad. Probablemente es la que ustedes vieron en el curso de cálculo 2, de hecho, o cálculo 3, no sé cuál es. Ya. Veamos otro resultado. Entonces, podemos caracterizar la condición de monotonía para un operador phi univaluado y Freche diferenciable a través de una condición tipo semidefinido positivo. Y con eso me refiero a esto. O sea, si yo miro phi', la derivada de Freche de esta función, como una matriz,
¿cierto? Yo voy a exigir que esa matriz sea siempre semidefinida positiva. Bueno, en este caso no debería hablar de matrices porque estoy hablando de un espacio vectorial E cualquiera, pero es la idea análoga, digamos, por un espacio vectorial, ¿verdad? No necesito tener bases canónicas para poder imponer esa condición que le estoy dando ahí. Pero si lo piensan en Rn, digamos, eso es exactamente lo que estoy imponiendo. Cada vez que yo miro la derivada de Frechet de esta función phi, tengo una matriz, y esa matriz tiene que ser semidefinida positiva. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Lo primero que voy a hacer, de hecho, es recordarles la definición de ser Frechet diferenciable para una función entre espacios vectoriales, que yo le escribí brevemente cuando vimos ese capítulo y no lo usé más, pero la usamos solo para funciones a valores reales. Profe, ¿puede repetir la analogía que hizo con el tema de las matrices? Que como estaba anotando y no caché. Si tú miras este phi' de x como una matriz A, que piénsalo así, o sea, piensa que esta función phi, imagínate que esta phi mayúscula es el gradiente de una función f, como la que tenemos acá, una función f convexa, ¿verdad? Phi es el gradiente de esa función, es un operador que va de n, univaluado, si quieres, en este buen caso. Para verificar que es monótono, lo que tú puedes hacer es tomarle una segunda derivada, en este caso entonces este phi' sería como una especie de hessiano de la f original. Y lo que tú quieres es que ese hessiano, como matriz, o su matriz representante, sea una matriz semidefinida positiva. Ah, claro. Ya, o sea, O sea, es equivalente a decir eso. Al fin. claro, O sea, o sea, no sé si es equivalente, pero es como una analogía, ¿ok? Es como el análogo cuando tú lo ves como en el caso de una función convexa. Lo que estoy tratando de hacer el punto aquí es, por más que uno ve un phi', que es una sola derivada, si pensamos phi como un gradiente, estamos haciendo la analogía con el hessiano. ujú. ¿Mm? Ya. Eh, entonces tenemos la condición de Frechet diferenciabilidad, nos dice lo siguiente, que el límite, cuando epsilon tiende a 0 más, de la norma de phi de x más epsilon h, menos phi de x, menos ¿sí? Cada vez que yo miro una dirección h, necesito que ese límite... Lo que está ahí arriba en el numerador es la expansión de Taylor de orden 1 de la función. Y lo que estamos diciendo es que esa expansión de Taylor de orden 1 tenga un error que es o chica de epsilon. ¿Sí? Eso es. Si uno tiene esta condición, en particular lo que está dentro de la norma tiene que... o sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Se tiene que tener que phi' de x evaluado en h tiene que ser igual al límite ¿sí? Ahora, no, típicamente no tiene que, porque hay un límite de 3 objetos, esos 3 objetos se puedan separar en 2, ¿verdad? Sin embargo, en este caso sí se tiene, porque este objeto, su dependencia en epsilon es fija. O sea, cuando yo hago entrar el epsilon dentro de la norma, se cancela, y me queda ese objeto que es phi' de x, h. O sea, no h, sino que phi' de x evaluado en h. Y eso implica que el otro término, que es este cociente que tengo acá, tiene que converger también hacia el mismo valor. ¿Cómo Eh, no entendí esa? Como que Ok. sacó para afuera el. Que si yo te digo el límite de f de x más g de x es igual a un cierto valor, ¿verdad? Cuando x tiende a un cierto x0, eso no implica que ambas sucesiones
o ambos límites de esta f y g converjan, ¿verdad? Ujú. Esperemos un poquito. Ya, disculpa. Sin embargo, uno acá puede despejar y... O sea, el punto es el siguiente, es que cuando uno hace entrar ese epsilon dentro de la norma, lo que me queda es este cociente de acá, ¿verdad? Menos phi' de x, h. Y esto, si tú lo piensas como sucesión de epsilon, es una cuestión que está fija, ¿verdad? Que es un vector en el espacio. Entonces, lo que quiero decir es que este otro término, el otro sumando, tiene que converger, ¿sí? Y tiene que converger ese valor. Ya. Entonces, es un tema como de una pequeña precaución con el tema de los límites, pero en este caso particular, que lo que queda, el segundo sumando es fijo, no es ningún problema. Pero ahí, perdón, metió ese epsilon que está dividiendo dentro de la norma. Ese fue como el... Eso es todo, sí, sí. Ya. Claro. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Es porque ahora puedo ocupar la monotonía de phi y relacionarla con... Vamos a ver en un segundo. Entonces, si yo hago, evalúo esta especie como de forma cuadrática, ¿verdad? Que les decía antes. Puedo ocupar el límite que tengo ahí para caracterizarlo. Y me queda el límite cuando epsilon tiende a 0 más de h, phi de x más epsilon h, perdón, ¿qué estoy hablando? No, estoy mal. Phi de x más epsilon h menos phi de x, h partido por epsilon. Eso sí. Profe, a mí no ¿Sí? me quedó claro cómo separó ese límite. Ya, veámoslo. Entonces, voy a borrar un poquito acá y decir, esto es igual a norma de phi de x más epsilon h menos phi de x partido por epsilon menos phi' de x h. Y esto es para todo h, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo es que si, piénsalo así, si el límite de esta sucesión, no una sucesión, pero, o sea, el límite de este objeto es 0, eso implica que el límite, o sea, este objeto tiene que converger hacia ese objeto. Porque este que está aquí al lado derecho es algo que no depende de epsilon, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, es como cuando tú dices que en un espacio vectorial xn tiende a x, sí, solo sí, xn menos x tiende a 0. Eso es todo lo que estoy diciendo. Ok. Sí. Ok, gracias. Ya, pues. No se borra esto. Ahí sí. Lo voy a dejar igual ahí. Ya. Entonces, podemos ocupar ese intercambio de límites, ¿verdad? Tenemos este cociente. Ahora, lo que voy a hacer acá es un truco, es decir, h es igual a x más epsilon h claro, menos x partido por epsilon. ¿Por qué hice eso? Es porque si ustedes se fijan, acá tengo x más epsilon h y acá tengo x. Entonces quiero hacer esta diferencia que me caracteriza un operador monótono. Acá básicamente estamos ya haciendo la... De hecho, voy a dejarlo escrito acá. Estamos haciendo esta implicancia. Entonces tenemos límite cuando epsilon tiende a 0 más de phi de x más epsilon h menos phi de x, coma, x más epsilon h menos x
Y como tengo un 1 partido por epsilon en esa cosa en azul y el otro partido por epsilon, me queda 1 partido por epsilon cuadrado, ¿cierto? Da lo mismo, porque en este punto ya sabemos que lo que está ahí arriba de ese corchete es mayor o igual que 0, ¿verdad? Porque estamos suponiendo como hipótesis que phi es monótono. Así que sea lo que sea este límite, que yo sé que existe, tiene que ser algo que es mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Hay preguntas al respecto? ¿Puedes repetir esa conclusión del final? Como después de usar el... O sea, lo que tengo aquí es que estos corchetes de aquí son siempre mayor o igual que 0 porque phi es monótono. ¿Sí? Ah, ya. Y no sé, no voy a calcular ese límite, pero sé que algo que es mayor o igual que 0. Y con eso concluyo. Ya, veamos la otra implicancia. Y todas estas cosas son muy parecidas. Yo la hago ahora porque creo que pueden servirle un montón después cuando quieran resolver problemas. Un truco típico que ya apareció en la tarea 2, por ejemplo, ocupar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, para devolvernos, si se fijan, esta implicancia que hicimos hacia la derecha implica una condición sobre phi, implica una condición, perdón, es una implicancia del tipo una propiedad sobre phi, en este caso monotonía, implica una propiedad sobre su derivada, que es semidefinido positivo. Y para eso es derivar, pues, entonces como estudiar este límite y utilizar la propiedad original de la función a partir de estas como diferencias finitas que empiezo a escribir aquí, ¿verdad? Si uno quiere devolverse y convertir una propiedad de phi' en una propiedad de phi, lo que tiene que hacer es integrar. Y para poder integrar, lo que más nos sirve es ocupar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, y la típica función que uno ocupa es una función que interpola ambos extremos de la propiedad que yo quiero verificar. En este caso va a ser como esas diferencias de phi, ¿cierto? Que me permiten obtener la monotonía. Es como, si tomamos cualquier par x y en el espacio, vamos a tomar una función g que interpole entre x e y, ¿verdad? Eso. Si tomamos esa función, lo que tenemos es que g de 0, ¿qué es g de 1 menos g de 0? Bueno, eso va a ser, cuando t es igual a 1, tengo phi de i, ¿verdad? Cuando t es igual a 0, tengo phi de x. Entonces, si ustedes se fijan, los extremos de esta función justamente me entregan aquel objeto que yo quiero demostrar que es mayor o igual que 0. Y por otra parte, tengo que g', por la regla de la cadena, va a ser el... ¿Sí? Se está viendo súper mal. ¿Sí? Chuta, ya. A ver. Antes igual pasó, pero como que después se arregló. Ahora como que... Hay Ah, muchos pero ahí está. comentarios en el chat, además. Se ve borroso. Sí. Sí, ahora no se ve así como... Ya. Antes se veía un poquito. Sí. A ver, déjenme ver si es que puedo... Ya, ahora ven oscuro, ¿cierto? No ven nada. No, sí, ahora se ve todavía. Ah, ¿se ve todavía? Entonces no sé. ¿Y se ve mal todavía? O sea, al Sí. menos ahora recién como que puedo leer un poquito el chat que viene puesto ahí. Eh, Como que empeora y después mejora y así. ya, sí, el internet está súper malo. ¿Pueden leer ahora? Ahora se ve, ahora se ve. Sí, Sí, ya, ahora ok. se ve. Me avisan si vuelve a fallar. Todavía nos queda un rato, así que si hay un problema lo podemos tratar de arreglar. Ya. Entonces, si se fijan, esta función interpola de manera tal de que g en los extremos, su diferencia me entrega exactamente aquel objeto que quiero probar que es mayor o igual que 0. La derivada de esta función por la regla de la cadena me va a dar phi' de x más t y no sé, x
por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? En este caso, la derivada con respecto a t me entrega un i menos x, y después se vuelve a multiplicar por i menos x. ¿Están de acuerdo con esa aplicación de la regla de la cadena? Es probablemente la misma que ustedes tuvieron que usar en la tarea cuando tenían que probar la... ¿Cómo era? Demostrar el lema de descenso, la expansión cuadrática de la función f. Sí. Donde este phi' sería como el gradiente de la función. Ya, tenemos eso. Y notar que nuestra hipótesis es... ¿Sí? No cacho por qué justo lo que está ahí queremos probar que es mayor o igual a 0, porque eso tenía incluido como un h. Después habría que tomar x menos y igual a h, algo así. No, no, pero ahora estamos haciendo la implicancia reversa. Entonces, partimos de esta condición, que está acá, Ah, ya, sí, y queremos probar que phi es monótono. de verdad. Así que, claro, estamos bien porque si se fijan, ese objeto que está aquí es semidefinido positivo, por lo tanto, al evaluarlo contra cualquier cosa, un par HH, que le podríamos llamar a esto, es siempre mayor o igual que 0. Y ahora ocupamos el teorema fundamental del cálculo. Entonces eso me dice que phi de i menos phi de x, i menos x, es igual a g de 1 menos g de 0, que es igual a su vez a la integral entre 0 y 1 de g' de t. Y esto es la integral entre 0 y 1 de phi' de x más ti menos x, perdón, evaluado en i menos x, i menos x, dt. Y nosotros sabemos que este integrando es mayor o igual que 0 por las propiedades de ser semidefinido positivo, así que esto me entrega mayor o igual que 0, terminado. ¿Sí? Y este truco es muy típico. Como ven, ya apareció en la tarea 2, pero va a aparecer muchas veces cuando tratemos de hacer como verificar condiciones. Nuevamente es una integración. Si yo tengo una propiedad sobre la derivada, quiero implicar una propiedad sobre la función. Y siempre, en ese caso, conviene ocupar el teorema fundamental del cálculo. ¿Hay alguna pregunta que quede con respecto a esto? Profe, yo tengo una pregunta. Es que a mí por lo menos me complica llevar un producto interno como en general. O sea, porque aquí como que derivó la primera coordenada, ¿no? ¿No? ¿Es porque esa era la única parte que dependía de t? Lo que pasa es que, o sea, lo que tenéis que hacer es lo siguiente, es ver esto como una composición de funciones. Entonces, g de t es lo siguiente, lo que hace es tomar t, lo convierte en x más t y menos x, y después eso lo convierte a través de phi en phi de... Y después eso lo convierte en el corchete ese. Coma i menos x. ¿Verdad? Todas esas composiciones es lo que me estoy haciendo cuando estoy aplicando la regla de la cadena. Entonces, Claro. si tú aplicas la regla de la cadena a este objeto, este es el tipo de ejemplos de cálculo 3 donde la regla de la cadena se pone sucia, digamos, de que hay que hacer muchas composiciones y multiplicar matrices, etc. Yo estoy haciéndolo un poquito como a la rápida porque ya estamos más viejos. Pero uno puede hacerlo con cuidado, digamos. Entonces dice G'. La primera parte, si tú te fijas, a ver. Claro, la primera parte, si tú te fijas, es simplemente o sea, uno podría ver esto como una función lineal, ¿cierto? De t. Esto es como L de t.
Claro. Y a la cual tú le compones con phi. Entonces, como nosotros sabemos que las funciones lineales no afectan las derivadas, la derivada de una función lineal es el objeto, tú podéis dejar exactamente esto como vacío y poner i menos x. Y después le aplicas la derivada a lo que te queda adentro, ¿cierto? La derivada de lo que te queda adentro es la derivada de esta composición con este primer término y este segundo término. Al aplicar la derivada a la segunda composición, que va a aplicar phi, la derivada de phi es phi prima. Y se evalúa en lo que queda adentro. ¿Verdad? Y aquí Claro. en alto A, espacio, a mí el tema que me complica es como cuando no se puede ver como función lineal. Como imagínate que la segunda coordenada también dependiera de t en el producto interno. Ahí se puede hacer este mismo truco, ¿no? o sea, sí, pero te aparecería como una multiplicación por, o sea, es lo que Vale. te bota la regla de la cadena, digamos, sería la derivada de L, ¿no? Ya. Sí. En este caso, claro, es relativamente sencillo. Ahora, la mayoría de las aplicaciones de la regla de la cadena que hacemos en este curso son sencillas porque siempre involucran una especie de interpolación entre dos puntos. Entonces, esta primera parte es como, siempre es lo mismo, va a ser i menos x. Ya, vale. Y aquí también hay i menos x. Pero sí, o sea, en general puede ser más sucio, digamos. Ya. Sí, ok. Veamos un corolario. Que es una aplicación directa de esto que acabamos de decir. Entonces sea f y tiene la analogía de lo que estaba explicando antes. Ya, nuevamente, o sea, como vimos esta condición de monotonía del gradiente, y ya probamos que la condición de convexidad por una función suficientemente suave se puede escribir en función de este estilo. O sea, en el fondo, combinando esta proposición que tenemos aquí con esta segunda proposición, uno debería obtener este corolario relativamente fácil. Así que lo que voy a hacer es omitir esta demostración. ¿Ya? Pero pueden tratar de hacerla como ejercicio. Me gustaría continuar con una observación importante. Entonces, dentro de toda esta discusión de cuál es la relación entre ser monótono y ser el gradiente de una función convexa, les voy a mostrar un contraejemplo de un operador monótono que no es el gradiente de ninguna función convexa. Entonces, el ejemplo sería, de hecho, tomemos el ejemplo minimal en R2, lineal. Es una matriz que tiene esta forma. ¿Ya? Ustedes pueden verificar que la condición de monotonía se cumple para esta función. Pongamos... Como A es lineal, la condición en este caso se puede escribir así. Y podemos hacer el reemplazo de llamarle a esto z si ustedes quieren. Que es más fácil, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí 0, menos 1, 1, 0 por
Z1, Z2 por Z1, Z2. Tengo que mostrar que esto es mayor o igual que 0, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo, para cualquier Z. Entonces, lo que nos queda aquí es el vector menos Z2, Z1, multiplicado por Z1, Z2. Y esto es menos Z1, Z2, más Z1, Z2. Así que esto es igual a 0. No solamente es mayor o igual que 0, es 0 para cualquier X e Y. ¿Ya? Así que ciertamente es monótono. Es una especie extraña de monotonía que me da igual a 0, pero es monótono. Sin embargo, A no es el gradiente, o ni siquiera el subgradiente de una función convexa. ¿Se le ocurre por qué? Supongamos que A de X es igual al gradiente de f de X. Y tómenle como segunda derivada, si quieren esto. Entonces, la derivada de una función lineal es la misma función, ¿verdad? Y aquí me queda el hessiano. Ahora, ¿qué pasa? Este hessiano es semidefinido positivo, ¿verdad? Pero no es simétrico. Entonces, notar que A no es simétrico. O sea, perdón. Si uno quiere lo puede hacer por contradicción. Entonces, si f es una función, ¿cierto? Entonces, f tiene que ser de clase C2 porque su segunda derivada resulta que es una transformación lineal. O sea, que está fija, digamos. Ciertamente su segunda derivada es una función continua porque es constante. Pero entonces la segunda derivada, las derivadas cruzadas, ¿cierto? De f. Si la hago en un orden me va a dar menos 1. Creo que este es el correcto. Y eso es distinto de si hago la derivación en el orden inverso, que me da más 1. Y eso es una contradicción porque una función de clase C2 tiene que tener derivadas cruzadas que son, que no importa el orden en el cual yo hago el cálculo de la derivada, ¿verdad? ¿Queda claro el ejemplo? ¿Sí? Profe, ¿Sí? ahí sale notar que si f es una función, nada más. Función, sí, sí. Ni siquiera digo convexa, una función. Pero porque el problema no es con la convexidad, sino que es con la propiedad de que las derivadas cruzadas tienen que ser iguales. Y si ustedes se fijan, si uno trata de simetrizar este objeto, el A, lo que me queda es 0. Así que no hay una solución obvia para este problema. La conclusión de este ejemplo es que la propiedad de ser monótono es estructuralmente diferente de la propiedad de ser convexa, o sea, o ser el gradiente de una función convexa. Lo que uno puede demostrar, que es un teorema que vamos a omitir en este curso, pero se los dejo escrito, porque es un teorema que de todas formas es interesante, pero no es tan relevante para los temas de algoritmos que queremos avanzar ahora. Es que la propiedad de monotonía cíclica es la que caracteriza que un operador sea el gradiente. ¿Sí? Ya son las 11:20. Ah, mi reloj, estoy atrasado. Dice 11:18 en mi, no sé si... No, quedan 2 minutos. ¿No? ¿Quedan 2 Quedan minutos? Ya. tengo... Igual, voy a terminar con esto, así que voy a dejarlo escrito solamente, aunque están los apuntes.
un operador cíclicamente monótono, no trivial. Entonces, existe f en gamma 0 de tal que a de x está contenido en subdiferencial de f de x para todo. Entonces, por ejemplo, si ustedes, no sé si han visto algo de teoría de operadores monótonos, pero uno dijera, si es que haga un operador monótono maximal y cíclicamente monótono, entonces tiene que ser el subgradiente de una función convexa. En general, si es que no es maximal, voy a tener esa inclusión solamente. Pero no es importante, no vamos a hablar de maximalidad en este curso, porque eso es más interesante para espacios de dimensión infinita. Nuevamente la demostración la vamos a omitir, pero si les interesa la referencia está en los apuntes. ¿Ok? Ya, eso era todo. Con esto ya terminamos, o sea, empezamos y terminamos el capítulo de operadores monótonos, no vamos a hablar mucho, vamos a hablar más adelante de algunas consecuencias de ello, pero eso sería por ahora, ¿ya? Y a partir del jueves empezamos con suavidad y fuerte convexidad. Si tienen preguntas las pueden ir haciendo igual, y quienes necesiten irse se pueden ir.